¿Qué hay de nuevo, mis amigos y amigas seguidores del canal? Una vez más me tenéis aquí con un pequeño tutorial sobre Filmora 12. Se trata de un efecto que últimamente lo habréis visto en muchas intros o presentaciones, y aunque parece algo complejo, es muy sencillo y desde luego se puede hacer en Filmora. Pero dejémonos de cháchara y vamos al grano. Como os decía, es algo muy sencillo pero efectivo. Solo tenéis que contar con la imagen o clip con el que queréis usarlo y lo importaremos a nuestro editor. Yo he usado una imagen mía, a la que hice un recorte para cambiar el fondo. La arrastraremos a la línea de tiempo y la vamos a duplicar un par de veces, es decir, tendremos al menos 3 copias del mismo clip. Le he desactivado la visualización para ver la capa inferior. La primera pista no la vamos a tocar, nos sirve de fondo y referencia. Vamos pues a trabajar con la pista 2. Comenzaremos por escalar un poquito la imagen. Os aconsejo aproximadamente subir al 108 o 109%. El segundo paso consistirá en crear una máscara de líneas paralelas. Le vamos a reducir un poco el ancho que sale por defecto y opcionalmente lo suavizaremos los bordes. Se puede hacer desde este tirador, pero para mayor precisión vamos al panel de propiedades y ajustamos allí la intensidad del desenfoque. Ahora desde el otro tirador podemos inclinarlo en el ángulo que deseemos. Activaremos antes de que se nos olvide los fotogramas clave. Y ahora moveremos el eje X de la posición hasta que tengamos la máscara en su posición inicial. El siguiente paso será poner el cabezal de reproducción en la posición donde queremos que la máscara finalice. Se nos marcará otro fotograma clave y veis el efecto que hace como de lupa. Moveré el cabezal unos fotogramas más adelante para marcar otro fotograma clave, ya que lo que quiero es que a partir de aquí haga el recorrido inverso. Por lo tanto, lo siguiente será mover el cabezal casi al final del clip y modificar ahora la posición de la máscara en su eje X hasta llegar de nuevo al inicio. Para darle quizá una sensación de vídeo más realista, vamos a buscar un efecto de destello de luz. Aquí podéis buscar el efecto que más os guste. Yo elegiré en la selección de destello de luz este llamado destellos cinematográficos número 6, porque es sutil. Arrastramos el efecto sobre el clip y ya se aplica. ¿Veis cómo nos proporciona un ligero aumento de luminosidad? Ahora vamos a trabajar con el tercer clip, para lo que clicamos en el ojito y le devolvemos la visibilidad. Comenzaremos con el mismo procedimiento, escalar la imagen un 6 u 8% más. Nos iremos a máscaras y le activaremos también una máscara de líneas paralelas. Moveremos un poco el cabezal de reproducción para ver la inclinación de la otra máscara. Para este clip lo estrecharemos un poco más y la vamos a girar aproximadamente en el mismo ángulo que el anterior clip. Le pondremos el mismo efecto de destello y buscaremos otro efecto que yo ya tengo en mis favoritos, llamado desenfoque cuadrado. Podréis ver que desenfoca demasiado por defecto, pero solo debéis bajarlo al 1. Ahora le añadimos otro efecto que contiene la propia imagen. Si nos vamos a valores básicos y bajamos para abajo, nos encontraremos con una opción llamada sombra paralela. La activaremos, pero veréis que se marca en exceso. Le modificaremos distancia y aumentaremos el difuminado. También bajaremos la opacidad. Lo que nos interesa es que se marque un sombreado sutil. Una vez que lo tenemos todo, vamos a proceder a darle la animación, para lo cual activamos los fotogramas clave. Ponemos de nuevo el cabezal al principio y movemos lateralmente la máscara hasta el inicio. Vamos a ver los fotogramas del otro clip, para posicionarnos en el siguiente keyframe. Yo moveré el cabezal unos fotogramas más atrás para que no lleven las dos máscaras la misma velocidad. Volvemos a nuestro clip anterior
y movemos la máscara en el eje X hasta el final del clip. Después adelantamos el cabezal un poco más adelante para activar en esa posición otro keyframe. Y finalmente nos posicionamos sobre la posición aproximada donde terminaba la animación del anterior clip para mover nuestra máscara a la posición inicial, con lo que habremos concluido la animación. Lo que se pretende es que no lleven la misma velocidad las dos máscaras, e incluso que se crucen. Veamos cómo queda a pantalla completa. ¿Os gusta? Se podría jugar con alguna máscara más. Eso ya es cuestión de ir probando o que los destellos de luz sean más acusados. Se trata de que busquéis la sensación más realista posible. Y hasta aquí este tutorial de efecto de cristal. Espero os haya gustado y os sirva para crear vuestros propios efectos. Como siempre, amigos, os envío un gran saludo y os deseo lo mejor. Espero que en mi próxima publicación estéis todos. No faltéis. ¡Chao!